al 2019. Amigos, bienvenidos a este programa especial con el que iniciamos el año 2020. Es un resumen noticioso del año que se fue. Un vistazo al 2019. El 2020 ha comenzado, pero es importante recordar los hechos más destacados del 2019, tal como quedaron registrados en los espacios informativos de Ecuavisa. Fue un año lleno de acontecimientos trascendentales y también variadas emociones. Sin duda, el hecho de mayor impacto fue el paro que por 11 días de octubre se vivió en gran parte del territorio nacional y que en principio fue en rechazo a las medidas económicas tomadas por el gobierno. El movimiento indígena llegó desde varios puntos de Ecuador hasta Quito, donde el 12 de octubre la violencia se evidenció con bloqueos viales, saqueos, incendios. Al final quedaron víctimas mortales cuya cifra aún es motivo de discrepancias. Cientos de heridos, miles de detenidos y cerca de 3.000 millones de dólares en pérdidas económicas. Alex Ceballos nos ha preparado un recuento de los hechos. Lo que inició como una protesta social terminó en agresiones. Saqueos. Incendios. Vandalismo. Destrucción. El presidente Lenín Moreno firmaba el decreto 883 que eliminaba los subsidios de combustibles. Así empezaba octubre. Ese subsidio ha beneficiado durante décadas principalmente a los que no lo necesitaban y a los que viven del contrabando. 2 días después el país se quedaba sin transporte. Automáticamente la transportación suspende sus actividades. El 3 de octubre el gobierno anunció el incremento de los pasajes. Con ello tranquiliza a los transportistas, pero no a los indígenas. Ellos estaban movilizados. ¿Quién dijo que trabaje? ¿Quién dijo que trabaje? Convocamos a las medidas de hecho en las calles. Esperamos que nos sepan comprender. En la Sierra Centro bloquearon las principales vías. También lo hicieron en la Panamericana Norte. En Sucumbío se tomaron las instalaciones de pozos petroleros. En Guayaquil, grupos de manifestantes causan desorden y saquean locales comerciales. Moreno declara el estado de excepción y los militares salen a las calles, pero la agitación continúa. En Cotopaxi el vandalismo destruye plantaciones florícolas. También entran a una industria de lácteos. Milton, cierra la bodega de paso. El 7 de octubre Lenín Moreno traslada la sede del gobierno a Guayaquil, pero ese mismo día miles de indígenas ingresan a Quito. A su paso una tanqueta de militares es quemada y arrojada a la zanja. Ya mataron un tanque. Y en Quito los indígenas se concentran en el Parque del Arbolito y se enfrentan a la policía. El 8 de octubre los manifestantes rompen el cerco e ingresan a la fuerza a la Asamblea Nacional. Con la utilización de abundante material lacrimógeno, la policía y los militares recuperan el Palacio Legislativo. 5 universidades de la capital se convierten en lugares de paz y acogida para los manifestantes indígenas. El 9 de octubre los indígenas avanzan pacíficamente al centro de Quito. Era una expresión de fuerza, muy cerca del Palacio de Carondelet, donde se reforzó la custodia. El 10 de octubre un grupo de policías y periodistas fuimos impedidos de salir del ágora de la Casa de la Cultura. Fue un momento tenso, de agresiones verbales a la prensa y a la autoridad. Señores de la Fuerza Armada, señor comandante de las Fuerzas Armadas, quítanle apoyo a ese Para el 12 de octubre arribaron a Quito indígenas amazónicos. Ese día fue el punto más alto de disturbios.
Al menos 50 puntos estratégicos fueron bloqueados en la capital. Incendiaron la Contraloría. Áreas estratégicas donde reposaban investigaciones importantes fueron atacadas. Atacaron Teleamazonas y el comercio. En estas circunstancias el gobierno invitaba al diálogo y anunciaba el toque de queda en la capital. La noche del 12 de octubre se escuchó en varias ciudades del país el denominado cacerolazo, con utensilios de cocina desde sus casas. Muchas personas expresaban su malestar contra las medidas económicas y también pedían que vuelva la paz. En esas circunstancias el gobierno invita al diálogo y anuncia el toque de queda en la capital. El domingo 13 de octubre, gobierno e indígenas se sientan a dialogar. Como resultado del diálogo, se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883. Las Fuerzas Armadas revelaron que durante las protestas varias unidades militares fueron atacadas. Detectaron la presencia de grupos infiltrados. Según la Defensoría del Pueblo, 11 personas fallecieron. La Fiscalía registra 1.340 heridos, 1.192 detenidos y 273 procesados. Los sectores productivos estiman que durante los 11 días de paralización, el país perdió más de 3.000 millones de dólares. Una ciudad destruida, con huellas de la violencia. Un decreto sobre los combustibles que desembocó en un violento paro nacional. El acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional y una ley económica archivada en la Asamblea marcaron el panorama económico del país en el 2019. El desempleo subió, al igual que la deuda pública y el riesgo país, como nos resume ahora Juan Carlos Aizprúa. 2019 inició con un gobierno presionado a tomar decisiones sobre la focalización de los subsidios a los combustibles. Así es como la gasolina Super comenzó el año con un precio liberado según la oferta y demanda. Sin embargo, el incremento que se quería ejecutar en los primeros meses para el precio del diésel no se dio, tras la presión de los dirigentes del transporte pesado. El tiempo pasaba y la economía no daba muestras de recuperación. Las finanzas debían acomodarse y para ello solicitaron el apoyo de una institución clave, el Fondo Monetario Internacional, organismo multilateral con el que se firmó un acuerdo financiero. Consiste en que entre 2019 y 2021, el FMI le preste al Ecuador 4.200 millones de dólares. En esa misma suscripción, se acordó que el país recibirá aproximadamente 6.000 millones de dólares de otros organismos multilaterales como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo BID y el Banco de Desarrollo de América Latina CAF. El Ecuador necesita tomar correctivos frente a una década de excesos. Pero aunque estos valores puedan significar más ingresos a la caja fiscal, no llegan gratis. El gobierno tiene que cumplir metas trimestrales como condicionamientos. Por ejemplo, reducir el gasto público, focalizar subsidios y reformar algunas leyes en materia económica que estabilicen las finanzas. El régimen de Moreno prefirió ir primero por la vía del retiro de los subsidios a los combustibles, mediante el polémico decreto 883, con el que aumentó el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís y del diésel, lo que desembocó en un paro nacional de 11 días. Debido al recrudecimiento de las protestas y tras un diálogo con la dirigencia indígena, el jefe de Estado derogó el decreto de alza de combustibles. Pero por la constante necesidad de ingresos para el Estado, a los pocos días se envió a la Asamblea un proyecto económico urgente. Pero no va a haber paquetazo. No, ¿qué paquetazo? Eso, paquetazo no sé qué significa, pero lo que se haga será bien hecho. Sin embargo, esta vez el rechazo en las calles parece que se trasladó al interior del legislativo. ¡Perverso y maldito proyecto de ley! Es así como tras un polémico debate el domingo 17 de noviembre, la mayoría del Pleno de la Asamblea decidió archivar la propuesta económica del gobierno, pero la insistencia por cumplir con el FMI y recaudar más ingresos no cesó. En las próximas horas enviaré a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto
de urgencia económica enfocado en los temas tributarios. Luego de varios intentos fallidos, este proyecto sí fue aprobado en la Asamblea. Y así, mientras leyes iban y venían, la deuda no se detuvo. Aparte del dinero que llegó de los multilaterales, el gobierno siguió emitiendo bonos, llegando a una cifra de 4.125 millones de dólares solo en 2019. Todo esto en medio de una proyección compleja para 2020, en la que no hay aviso de un mejoramiento económico. Peor todavía, tratándose de un año preelectoral.